La implicación subjetiva en la escena grupal. De nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Introducción. Como coordinadores, docentes de la cátedra GRAP, trabajamos continuamente con la grupalidad y la reflexión. Pensamos lo grupal como un campo complejo que incluye en sus atravesamientos múltiples dimensiones, sociales, institucionales, deseantes, etc. La disposición espacial, el despliegue de la mirada en el doble registro, que implica mirar y ser visto mirando, la circulación del discurso, así como los lineamientos del encuadre, garante del proceso, darán cuenta de la complejidad de un espacio en el cual la instauración de un clima de confianza será condición de posibilidad para que se pueda pensar allí lo que en otro lado no puede ser pensado. Host, 2008. En este sentido, cada grupo, cada encuentro en su singularidad, producirá diferentes afectaciones en todos aquellos que lo integran, incluidos los coordinadores. Será en la práctica donde nos encontremos todos, estudiantes y coordinadores, con situaciones que nos movilizan, atraviesan e interpelan y que consideramos oportunidades para pensarnos en nuestras funciones, en nuestras intervenciones, en nuestra tarea con el objetivo de sostenerlas o modificarlas. Como corolario de todo este proceso, es que los estudiantes deben, para aprobar el requisito, elaborar un trabajo final, escrito e individual, que tendrá como objetivo dar cuenta de su implicación subjetiva a lo largo del año. El proceso de elaboración y escritura del trabajo busca establecerse como un momento, un tiempo, el de singularizar el recorrido hecho colectivamente en un proceso de resignificación y recuperación de los contenidos grupales y subjetivos. El de armar la propia historia en el grupo, dando cuenta de las vicisitudes de los vínculos a partir de las vivencias, sensaciones, dichos y no dichos, recuperar todo lo significativo y otorgar nuevas significaciones. En este trabajo nos proponemos desarrollar teóricamente la noción de implicación, que suele traer aparejadas dificultades, sobre todo en los primeros años de GRAP, que suelen plasmarse en algunas recurrencias: emisión de juicios de valor, utilización de frases cristalizadas como el grupo era aburrido, los silencios eran pesados, se trataban temas interesantes, que desde la escritura pueden estar expresando algo que hace obstáculo, que impide ese análisis de la implicación solicitada en la consigna. Un breve recorrido de la noción de implicación. Al hablar de implicación subjetiva, se hace referencia a una noción y no a un concepto. Un concepto tiene un sentido único y fijo, mientras que una noción es mucho más amplia e imprecisa y juega con su polisemia. De las nociones existen diferentes acepciones según el campo del que provengan y su significación varía a lo largo de las épocas. De esta forma, evitando la búsqueda de lo que creemos es el buen sentido, nos familiarizamos con las múltiples e infinitas líneas de sentido que atraviesan a las nociones en su polisemia. La noción de implicación fue acuñada por René Lourau. Es necesario mencionar que la episteme de la época presentaba una figura del investigador sostenida desde la objetividad y la distancia con el campo de estudio. El investigador configuraba entonces un elemento a controlar en el proceso de investigación. Todo lo subjetivo, en términos de las movilizaciones, afectaciones, eran considerados elementos a neutralizar en pos de la objetividad. En contraposición y desde otro campo de estudio, el psicoanálisis realizaba sus aportes al proponer la noción de transferencia como una herramienta fundamental. Freud, que incluye de alguna manera al investigador de la psique, es decir, el analista, en su condición de sujeto en el proceso del análisis. Un paso decisivo en la inclusión del sujeto analista como un elemento a tener en cuenta, pero significado únicamente para la escena clínica.
En este marco de referencia, Lowrow conceptualizará la noción de implicación en el contexto del análisis institucional, que pone el foco en la relación de los investigadores analistas con su objetivo de investigación o intervención, las instituciones de pertenencia y referencia, el encargo y las demandas sociales, la epistemología del campo disciplinario y la escritura u otro medio que sirva para exponer los resultados. Dicho autor definirá la implicación como aquello por lo que nos sentimos adheridos, arraigados, a algo a lo cual no queremos renunciar. En este sentido, y en tanto sujetos sociohistóricos y políticos, esta noción dará cuenta de todo lo que viene con nosotros y se activa frente a un encuentro con otros. Si bien es cierto que desde un marco positivista la noción de implicación ha tomado un sesgo negativo, hoy se puede pensar que la implicación no es buena ni mala, simplemente existe. Entonces no se trata de eliminarla, sino de analizarla. Estar implicado significa tener la voluntad subjetiva de analizar las implicaciones de sus pertenencias y referencias institucionales, y por el carácter objetivo de ese conjunto de determinaciones. Estar implicado es admitir finalmente que soy objetivado por lo que pretendo objetivar. Entonces, si seguimos la idea de que el sujeto no puede evitar estar involucrado intelectual y afectivamente, insiste la pregunta acerca de ¿qué hacer con ello que nos atraviesa como sujetos de época en las particularidades maneras de sentir, pensar, decidir y actuar? Desde un posicionamiento teórico que nos acerca más al trabajo sobre lo grupal, Ana María Fernández, en el 2012, retomando los aportes de Lowrow, Castoriadis y el psicoanálisis contemporáneo, realizará una lectura singular sobre la noción de implicación. Hacer transparente lo que estaba opaco. Tomará etimológicamente el término que se construye a partir del prefijo in, del verbo latino plicare, que significa doblar, plegar, y la terminación sion, que indica movimiento. Así es como daría cuenta de algo doblado o plegado de forma tal que no sería visible, aunque esté ahí. Es por esto que la propuesta de indagar las implicaciones estaría dirigida a crear condiciones para que eventualmente lo plegado pueda desplegarse. Se vuelva registrable aquello que no se veía, aunque estuviera ahí. Se puede explicitar algo de aquello que permanecía ahí implícito, en latencia, en quienes están inmersos en un dispositivo grupal. El análisis de la implicación subjetiva que se solicita en la consigna del trabajo final de los GRAPS se propone lograr en cada estudiante la instalación de diferentes preguntas, por su propio posicionamiento, por sus maneras de estar en la escena grupal, por su responsabilidad en la construcción del grupo, entre infinidades de otras posibles. Al decir propio, nos referimos al carácter subjetivo y que se pone en juego en el compartir con otros una experiencia vivencial. Se enfoca en el registro de las vivencias, pensamientos, sentimientos y acciones movilizadas durante los encuentros de GRAP. Dicho análisis no se centra en una cuestión cuantitativa, ni tampoco valorativa. Por ejemplo, dicho análisis no se centra en una cuestión cuantitativa, más o menos implicado, ni tampoco valorativa, mejor o peor, y es por ello que se aleja de su relación con el compromiso. ¿Se podría decir que estar o no comprometido hablarían al mismo tiempo de diferentes formas de posicionarse subjetivamente en la implicación? Así, el análisis recae en la pregunta sobre el cómo, en develar los supuestos, prejuicios, preconceptos, temores, intereses y expectativas que tienen una manera particular y subjetiva de estar con otros. ¿Por qué el análisis de las implicaciones en GRAP? El GRAP acompaña a los primeros 4 años de la licenciatura en psicología, en el marco de la enseñanza académica universitaria.
donde se forman futuros profesionales de la salud. El análisis de la propia implicación es un ejercicio que acompaña el quehacer profesional a lo largo del desarrollo de todas sus funciones y en diferentes ámbitos. Es lo que nos advierte de aquello que a primera vista no podemos capturar y lo que nos permite conocer nuestro posicionamiento, pensarlo y modificarlo. Es así que la formación en el análisis de la implicación se constituye en un instrumento privilegiado para la futura práctica profesional. Tomar conciencia de las implicaciones solo se hará posible en el seno de una relación intersubjetiva, y analizar las implicaciones nos previene del error de sostener la pureza o la verdad de nuestros juicios y actos. El reconocimiento de lo que nos condiciona es una práctica que nos permite estar menos alienados, dando contenido a nuestras posiciones, pensamientos y afectaciones. En este sentido, el análisis de la implicación es lo que nos permite hacernos responsables de nuestras posiciones en tantos sujetos. Resulta interesante poder articular lo abordado hasta el momento con un concepto de Donald Schonn, el de practicum reflexivo, entendido como un espacio de formación apropiado para reflexionar en la acción y sobre la acción. El practicum está constituido por dos momentos. Uno primero en el que la reflexión en la acción está vinculada y limitada en el presente acción, es decir, el aquí y el ahora. La zona de tiempo donde el actuar de determinada manera aún influye en la situación. Y un segundo momento, el de la reflexión sobre la acción, y en el cual el estudiante analizará lo acontecido en el tiempo anterior, encontrando sentidos que exceden la práctica misma, ya acontecida, buscando los principios o la teoría que la sustentaron. Si retomamos entonces a Loureau, para quien la implicación es inherente a cada uno en tantos sujetos socio-histórico-políticos y es activada casi imperceptiblemente por el encuentro con el objeto, el otro, el grupo, las instituciones y todo aquello que involucre un pronunciamiento o una acción de nuestra parte. Es necesario pensar en un segundo momento de registro y análisis de dicha implicación, que favorezca el ejercicio de pensarse a uno mismo en la práctica y en situación. Es así como el trabajo final, pensado como un segundo tiempo de acción, promueve una mirada retrospectiva sobre la posición singular producida en y durante los encuentros, y tiene como objetivo abrir y profundizar, poniendo en relieve aquello implícito, velado, que motivó y sostuvo el lugar de cada uno en el grupo a lo largo del año. No se trata de juzgar o valorar lo que allí ocurrió como quien se posiciona desde una mirada externa, sino de poder dar cuenta en qué tuvo que ver cada uno, desde su posición singular, con eso que aconteció de forma grupal, analizando las causas de este posicionamiento, introduciéndose así desde una posición manifiesta a otra más implícita o velada. Sostenemos que proponer un espacio otro, el de la escritura, alejada de la escena grupal y a posteriori, crea condiciones para generar la desconstrucción de aquello que aparece cristalizado. El análisis de los diferentes atravesamientos que nos hacen decir, sentir y hacer, entendiendo que estos nos hacen posicionarnos de determinada manera y no de otra. Una conclusión posible. Fernández sostiene que los procedimientos de indagación de las implicaciones generan las condiciones para instalar un pensar, hacer con, entre otros. Un pensar-hacer con, entre otros, donde sea posible poner en cuestión las cristalizaciones del sentido común, lo instituido, las operatorias naturalizadas de la diferencia, produciendo diversos enlaces, nuevas conexiones y desconexiones,
habilitando un camino de reflexión crítica al interior del propio posicionamiento, que ponga en cuestión los modelos instalados. En este sentido, los GRAPS buscan instalar, a lo largo de sus 4 niveles de inclusión del análisis de las implicaciones, como un aprendizaje en sí mismo, que intenta constituirse en una práctica instituyente, pasible de ser recreada cotidianamente en las prácticas como estudiante y posteriormente como profesional. Decíamos en el título del presente trabajo que, de nuestra posición de sujetos, somos siempre responsables, intentando poner de relieve que no hay modo de no estar implicado de una u otra manera, siendo así responsables de eso que sucedió o dejó de suceder en un grupo. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente al conjunto de instituciones que nosotros mismos encarnamos? Cuando decimos yo pienso, ¿cuáles son nuestros impensados? El trabajo de elucidar críticamente nuestros propios posicionamientos subjetivos quedará a nuestra cuenta, en las prácticas de sí, en los enlaces y desenlaces de encuentro con lo mismo, con la diferencia, con la diversidad, siempre en el vínculo con otros.